compartir hoy es libertad o esclavitud. Es un tema que tiene dos partes. Esta es la primera parte, entonces vamos a hablar de lo interno, cómo inició esta, o sea, de dónde, el origen como de la situación donde tenemos dos decisiones o dos fuentes de información y en una próxima la parte externa. Mi nombre es Cindy Jaraba del Ministerio Profético Salem. Entonces tenemos que Dios es amor. Su naturaleza y su ley son amor. Lo han sido siempre y lo serán para siempre. El alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyos caminos son eternos, no cambia. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Esta cita la encontramos en Patriarcas y Profetas, en el capítulo 1, párrafo 11.1. Entonces, aquí lo importante es Dios es amor. Su naturaleza y su ley son amor. O sea, tenemos dos características donde ese amor de Dios en la naturaleza de Él se ve en su carácter y personalidad. Y la ley se ve, o sea, es la forma como Él opera, ¿ya? De cómo Él trabaja y demuestra ese amor que Él tiene a todas sus criaturas. ¿Ok? Entonces, si Dios es amor, ¿qué es lo opuesto? ¿Qué creen ustedes? Ay, yo no puedo ver lo que dice Yesenia. El odio, el odio. No, no, pero no te preocupes. Entonces, tenemos que buscar lo opuesto, o sea, hay que hacer una comparación y contraste, ya lo vamos a buscar, porque eso opuesto que tiene Satanás, o sea, también refleja su naturaleza, su personalidad, su carácter y sus leyes, porque él también tiene sus leyes, o sea, todo tiene sus leyes y su forma de trabajar, ¿ok? Entonces vamos a leer esta cita, Jessica, porfa, de Sí, Camino a no lo Cristo. veo. ¿No la ves? No, ¿Y qué te sale? En blanco. libertad o esclavitud, parte uno interno, Cindy Jaraba, Ministerio Profético Sanep. Me sale esa. Ay, no. O sea que todo lo que he hecho, no es toda la presentación. No. ¿Cómo hago Ay, entonces? ya sé por qué. Tú lo tienes en presentación, ¿cierto? Ajá. No, no, no. Tienes que salirte y hacerlo como si estuvieras trabajando, irla pasando. No, pero Exacto. si no salen los efectos. No, no salen los efectos. ¿Sabes la próxima cómo también se puede? Ahí en mismo en el PowerPoint lo haces como video y ahí sí salen los efectos. Entonces lo vas parando. Ahí mismo en PowerPoint. Para la próxima, para que te salgan los efectos, porque cuando uno lo pone en estilo presentación, no se ve cuando uno comparte pantalla. O sea, no hay forma que se vaya a ver. No No, hay. señor, no hay. Ay, qué horror. Así también me pasa en la universidad. Lo descubrí porque en la universidad me pasaba. No. Bueno, entonces íbamos acá. Mm, Entonces, ¿qué es lo opuesto? Entonces aquí está la cita. Bueno, dice, el hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus designios santos. Pero por la desobediencia sus facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó el amor. Su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo, por su propia fuerza, resistir el poder del mal. Fue hecho cautivo por Satanás y hubiera permanecido así para siempre si Dios no hubiese intervenido de una manera especial. El tentador quería desbaratar el propósito que Dios había tenido cuando creó al hombre. Así llenaría la tierra de sufrimientos y desolación
y luego señalaría todo ese mal como resultado de la obra de Dios al crear al hombre. Entonces, ahí en la cita vemos que el egoísmo reemplazó el amor. Ahí está hablando del hombre, pero obviamente eso viene desde Satanás, desde Lucifer, ¿ya? Entonces, eh, Satanás hace todas las cosas y lo que hace es pervertirla. O sea, no las, o sea, no mantiene los mismos principios que Dios, sino que las pervierte. Y es muy engañador porque te hace ver como que si estuviera bien, como si era lo correcto lo que él estaba como apelando. Sí, sí, Entonces, Dios es amor y Satanás es egoísta. Satanás, Dios trabaja a través del principio de la libertad. O sea, Dios, tanto Satanás como Dios requiere un servicio, ¿ya? Requiere un servicio. Van a tener súbditos, pero Dios, como es amor, Él basa su servicio o sea, con el principio de la libertad. O sea, Él quiere un servicio al libre albedrío. Él quiere un servicio de amor, un servicio que tú estés voluntariamente haciéndolo. Pero Satanás ofrece una libertad sin límites. O sea, ese principio de libertad, Él lo pervierte. ¿Ok? Entonces, él te ofrece, no, que nosotros somos libres, nosotros podemos hacer lo que queramos. O sea, él te está ofreciendo una libertad sin límites y lo que al final resulta es que él se monta en un trono, se vuelve como un rey, un tirano y es egoísta, ¿ya? Porque obviamente todo tiene unas consecuencias y a la final esa libertad sin límites conduce a la muerte. ¿Ya? Porque tanto su naturaleza como su ley son pervertidas. Su forma de ser es pervertida y esa libertad tan, que es tan diferente a la que Dios da, es una es una libertad pervertida donde yo creo que ya somos como conscientes a través de la historia de la humanidad, de todo lo que hemos estudiado, lo horrible que puede ser el abuso de poder. Bueno, así es, o sea, eh, así quedó Satanás, o sea, él quedó como en un trono egoísta y con sus súbditos, sus ángeles caídos y los humanos. Entonces, en Patriarcas y Profetas, en el capítulo ¿Por qué el pecado fue permitido? Es el primer capítulo, se menciona 5 veces la palabra libertad. Vamos a leer los 5 párrafos, ¿ya? Entonces, si quieres, sí. como estamos las dos nada más, tú lees uno y yo leo el otro, ¿sí? Bueno, empiezo. Entonces, sí, empieza. Siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes, ya voy, depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Entonces aquí vemos que es un principio de Dios el libre albedrío. O sea, Dios no quiere a nadie forzado, Dios no te obliga, Él no te obliga a hacer algo que tú no quieras hacer, ¿ya? Pero sin embargo, Él requiere un servicio de ti. O sea, después vamos a llegar a unas conclusiones y entender a la final qué somos, ¿sí me entiendes? Pero su ley es del amor. O sea, él quiere que nosotros voluntariamente deseemos servirle, ¿ok? Y entonces, algo importante para recalcar aquí y tenerlo como conclusión es que él tiene como el principio la libertad, ¿ya? Eso es importante. El servicio a él es con el principio de la libertad.
no es un servicio obligado ni forzado. Entonces tenemos el siguiente, ahí abajo están los párrafos a donde uno puede encontrar en Patriarcas y Profetas. Entonces vamos a la segunda parte que dice, que habla de la libertad. Mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Cumplir los designios de su creador era el gozo de las huestes celestiales. Se deleitaban en reflejar la gloria del Todopoderoso y en alabarlo. Y su amor mutuo fue fiel y desinteresado mientras el amor de Dios fue supremo. No había nota discordante que perturbaba las armonías celestiales. Pero se produjo un cambio en ese estado de felicidad. Hubo, una, hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. El pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer, el hijo de la mañana, era el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado. Estaba en la presencia del gran Creador y los incesantes rayos de gloria que envolvían al Dios eterno caían sobre él. Así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, y en medio de las piedras de fuego se te paseaba. Perfecto era en todos sus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, en este capítulo, en este párrafo muy interesante, bueno, vemos que describen lo perfecto y maravilloso que era Lucifer. Y o sea, después de Cristo, él era el que seguía en importancia de jerarquía. O sea, no era cualquiera, era alguien que tenía cierto como poder, ¿ya? Entonces, el problema de él, o sea, él dañó esa armonía celestial, o sea, él dañó todo ese, esa armonía que había en el universo de Dios, como dice ahí, y porque él pervirtió la libertad que Dios había otorgado a todas sus criaturas. Entonces, el problema de él era que él no, o sea, él no tenía problema o envidia de ser como Dios. Él le dio envidia, o sea, él quería ser, era como Cristo. O sea, para él era injusto que Cristo estuviera sobre él, ¿ya? Que él fuera reconocido hijo de Dios y no Lucifer. O sea, para él le parecía injusto eso. Entonces ahí fue cuando fue la nota discordante. Sí, Entonces, si él pervierte la libertad, entonces, eh, o sea, si él quita la libertad, el principio de libertad al servicio de Dios, si Dios no tiene ese principio de libertad, Dios sería un tirano también, ¿ya? O sea, él le estaba como engañando, o sea, él desfiguraba lo que en realidad era Dios. Sigue esta cita, Jessica. dice, abandonando su lugar en la inmediata presencia del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Trabajó con con misteriosa reserva y por algún tiempo ocultó sus verdaderos propósitos bajo una aparente reverencia hacia Dios. Comenzó insinuando dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales, sugiriendo que aunque las leyes fueran necesarias para los habitantes de los mundos, los ángeles celestiales, perdón, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones, porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. Ellos no eran seres que pudieran acarrear deshonra a Dios. Todos sus pensamientos eran santos. Todos sus pensamientos eran santos y errar era tan imposible para ellos como para el mismo Dios.
La exaltación del Hijo de Dios como igual al Padre fue presentada como una injusticia cometida contra Lucifer, quien, según se alegaba, tenía también derecho a recibir reverencia y honra. Si este príncipe de los ángeles pudiera alcanzar su verdadera y elevada posición, ellos redundarían en grandes beneficios para toda la hueste celestial, pues su objeto era asegurar la libertad de todos. Pero ahora aún la libertad que habían gozado hasta ese entonces concluía, pues se les había nombrado un gobernante absoluto y todos ellos tenían que prestar obediencia a su autoridad. Estos fueron los sutiles engaños que por medio de las astucias de Lucifer cundían rápidamente por los atrios celestiales. Exacto, entonces eh, vemos que, bueno, ahí se menciona de cómo él se sintió cuando reconocen que Cristo es el Hijo de Dios, cuando lo exalta Dios Padre al Hijo. Entonces, él quería, él quería que todos los ángeles se volvieran a él, ¿ya? O sea, él quería engañarlos a todos. eh, eh, o sea, él usó sutilmente los engaños y creó la duda entre los ángeles y él quería que todos se fueran con él y así demostrarle a Dios que entonces Dios no estaba en lo correcto. Pero obviamente sabemos que no fue así, o sea, no fue todos los ángeles, fueron unos caídos y unos leales. Él utilizaba el término de que no todos los seres son iguales, ¿ya? Porque él decía que los ángeles no necesitan, o sea, él decía que la ley era buena. Aquí hay una parte que dice que sugiriendo que aunque las leyes fueran necesarias para los habitantes de los mundos, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones, ¿ya? Ujú, Entonces, o sea, él reconocía que la ley era buena, pero él estaba haciendo una separación de dos grupos, ¿ya? Poniendo a los ángeles sobre las otras criaturas de los otros mundos. Y ujú. diciendo que ellos no necesitaban porque ellos tenían una sabiduría, o sea, todas las características que hablaba ahí del párrafo, que no lo necesitaban y que ellos podían, o sea, actuar bajo sus criterios sin necesidad de una ley de Dios, ¿ya? Entonces ahí los Sí. engañó a los, ahí fue que usó su astucia y engañó a los ángeles, porque él necesitaba tener súbditos, ¿ya? Cuando los ángeles caídos aceptan eso y caen esos engaños, el, es cuando ya lo convierten a él en como en un rey, en un tirano y eso, porque ya él ya va a tener a quienes lo siguen. Hay que gobernar, sí. Exactamente. Rechazando con desdén los argumentos y la súplica de los ángeles leales, los tildó de esclavos engañados. Entonces aquí los que no aceptaron sus engaños, él decía que eran unos esclavos engañados, o sea, los Sí. ángeles leales. Declaró que Perdón, Cindy. dígame. Llegó Marta para que, hola hermana Marta, buenos días, para que la incluyamos en las lecturas. Hola, Ah, ok. Buenos días. hola Listo. hermanita. Bueno, Buenos hermana, días. voy a ver si, pero porque he intentado leer y no la veo. Ah, Bueno, bueno, pero si me toca leer ya, yo abro. Bueno, listo. Entonces, está muy bueno el tema. gracias. Declaró que la preferencia otorgada a Cristo era un acto de injusticia tanto hacia él como hacia todas las huestes celestiales. Y anunció que desde ese entonces no se sometería a esa violación de los derechos de sus asociados, o sea, sus ángeles caídos, y de los suyos propios. Nunca más reconocerían la supremacía de Cristo. Decidió reclamar el honor que se le debió haber otorgado y asumir la dirección de cuantos quisieran seguirle. Y prometió a quienes entraran en sus filas un gobierno nuevo y mejor, bajo el cual todos gozarían de libertad. Gran número de ángeles manifestó su decisión de aceptarlo como su caudillo. Engreído por el favor que recibieron de sus designios, alentó la esperanza de atraer a su lado a todos los ángeles
para hacerse igual a Dios mismo y ser obedecido por toda la hueste celestial. Entonces eh, aquí vemos otro, otro párrafo donde él promete esa libertad. Y esos ángeles caídos se convirtieron en sus siervos. Y él se convirtió en un tirano o rey. Él les dio una ley de libertad, pero es una libertad pervertida, una libertad sin límites. Y pues eso también tiene sus consecuencias. Y en realidad no es libertad, porque a la final eres siervo de Satanás. ¿Ok? Y dijo que los seguidores de Dios eran unos esclavos engañados. Hermana Marta, ¿sí puede leer esta? Si quieres leerlo tú, Jessy. Bueno, dice, en lo que concernía a Satanás mismo, era cierto que ya había ido demasiado lejos en su rebelión para retroceder. Pero no ocurría lo mismo con aquellos que habían sido cegados por sus engaños. Para ellos, el consejo Ay, y las súplicas de los ángeles leales abrían una puerta de esperanza. Y si hubieran atendido la advertencia, podrían haber escapado del lazo de Satanás. Pero permitieron que el orgullo, el amor a su jefe y el deseo de libertad ilimitada los dominasen por completo, y los ruegos del amor y la misericordia divinos fueron finalmente rechazados. Entonces vemos que aquí otra vez Ok. se recalca la libertad ilimitada. O sea, desean una libertad ilimitada, sin límites, sin restricciones. Y una libertad sin restricciones es un acto egoísta, ¿ya? Porque si lo contrario es un amor con restricciones, una libertad con restricciones es un acto de amor. Entonces, tenemos, a la final, todos somos esclavos. O sea, tú decides como a quién sirves, si a Satanás o a Dios. Pero todos somos llamados a servir. Todos tenemos que tener ese espíritu de servicio, ¿ya? Pero entonces yo voy a tratar de hacer aquí como un paralelo, como con una comparación y contraste entre Dios y Satanás. Entonces tenemos que Dios es un servicio voluntario. Somos llamados a servicio en el principio de la libertad, como lo explicamos antes. Si a Dios le quitamos ese principio de libertad, entonces Dios se convertiría en un tirano, ¿ya? Entonces no, o sea, como leímos en el primer párrafo donde Dios es amor, ahí decía que Dios era, o sea, Dios no cambia, no se mueve, no, él no cambia de parecer un día y otro día es otra cosa, no. O sea, Dios siempre mantiene sus principios. La libertad con límites y o restricciones es un acto de amor. Entonces, ¿qué somos nosotros? O sea, nosotros somos unos esclavos también de Dios. O sea, no era como tan mal el término de esclavos engañados, o sea, quitémoslo engañado, pero sí somos como unos esclavos de Dios, ¿ya? Cristo, antes de ser reconocido como hijo de Dios, él servía tanto a los ángeles que o sea, él estaba por igual que los ángeles, o sea, no notaban que él era el hijo de Dios. Y de pronto eso fue lo que le dio tanta ira a Satanás, porque Satanás sí tenía como una mayor jerarquía que los otros ángeles. Y el párrafo y la lectura dice que Cristo servía tanto a los ángeles que se veía como uno de ellos. O sea, Cristo es muy humilde, ¿ya? Entonces, Dios nos invita a nosotros a servir ese espíritu de servicio que tiene Cristo, a tenerlo nosotros. O sea, nosotros no debemos estar como queriendo tener un puesto, una jerarquía en la lideranza, o sea, así, no, o sea, tenemos que servir sin importar,
si tenemos un rango o no, o qué, o sea, es un servicio humilde de amor, sí, que nos importe que nos importen o sea, que nos importen las demás personas, ¿ya? No solamente pensar egoístamente en mis objetivos, en mis propósitos, en mis metas, sino también servir y ayudar a los demás. Satanás, él eh, lastimó la armonía celestial con una libertad pervertida, porque él tenía como esa campaña de una libertad ilimitada, ¿ya? Entonces, él pervierte ese principio que Dios tiene. Y él obviamente solicita a esos súbditos un servicio, ¿ya? O sea, si tú tienes un líder y tú sigues sus ideas, a la final tú tienes que hacer lo que el líder diga, o sea, tienes que obedecer a una autoridad. Entonces, si requiere un servicio, también eres como esclavo. Satanás pervierte la libertad y ¿cómo lo hace? Enseñando las dudas, como lo leímos en los párrafos anteriores. ¿Y en qué se convirtió Lucifer? Los ángeles caídos que eligieron esa libertad ilimitada, supuestamente, obtuvieron fue un régimen, un tirano, ¿ya? Entonces, volviendo a Cristo, vamos a leer, voy a leer este párrafo, esta cita bíblica, donde nos invita a tener un servicio, a hacer, a servir humildemente y con el espíritu que Cristo lo hizo. Porque dice así en Filipenses capítulo 2 versículo 3 al 9: no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. O sea, nosotros debemos servir a todo el mundo, o sea, poner a todo el mundo como si estuviera encima de ti. O sea, no quiero que lo vayan a malinterpretar y decir como tener una baja autoestima o algo así, no. Me refiero al servicio, o sea, importarte los demás, o sea, como si fuera parte de ti, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, tenemos que recordar que Él era el Hijo de Dios y tenía todo y Él era resaltado y reconocido en el cielo antes de bajar aquí a la tierra. O sea, y no estimó eso más, o sea, no prefirió eso más que quedarse, o sea, que venir aquí a la tierra a pasar males y convertirse en un humano que era un simple mortal y con toda la carga del pecado que había. O sea, eso a mí me parece impresionante. O sea, él no prefirió eso ni estimó eso más que lo otro. Porque, o sea, su amor es, su servicio es, ¿por dónde iba? Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. De hecho, semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, porque ya todos sabemos cómo fue la muerte de él. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, con este versículo, la invitación es que, o sea, igual somos llamados a servir, ya, eso lo tenemos claro, sea de un lado, sea del otro. Tenemos que servir, tenemos a alguien que está por encima de nosotros, pero entonces lo importante es aquí es cómo servimos, ¿ya? Cómo servimos y qué elegimos. Entonces, la invitación es a servir con el mismo espíritu que lo hizo Cristo. O sea, Él es nuestro ejemplo. Entonces, son dos esclavitud diferentes, ¿ya? O sea, hay dos formas de ser esclavos diferentes. Adán y Eva, ellos, ¿qué eligieron? ¿Ellos tenían libertad sin límites? No. Ellos eran libres, sí, pero no tenían libertad sin límites. Sí. Ellos tenían libertad, porque Dios los creó con el libre albedrío. Tanto así que los creó con el libre albedrío que cuando Satanás propuso, no, le dio la propuesta a Eva,
ella tuvo la opción de elegir. Ella no tenía nada impuesto ni la obligaron a no elegir lo que Satanás le estaba proponiendo. ¿Ya? Las consecuencias ya las conocemos y hemos hablado de eso, que hablamos como una profecía negativa y la consecuencia de ella haber elegido esa libertad sin límites y, y querer ser igual a Dios, fue que fue sometida al hombre, ¿ya? Y el hombre fue esclavo de trabajar en la tierra, ya eso sí lo sabemos. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Caín y Abel, donde Abel escogió esa libertad con restricciones, ese principio que Dios le daba, y Caín al contrario, no, Caín decía, o sea, yo puedo hacer lo que se me da la gana, yo adoro como yo quiera, porque tiene que ser una oveja y no puedo llevar mi fruta, ¿sí me entiendes? O sea, él lo quería, era como él quería y como a su criterio. Entonces, es una esclavitud aparentemente libre, que en teoría tú haces lo que tú quieres, pero que en realidad lo que termina es en muerte. Entonces tenemos que siempre, o sea, no ver, porque uno ve como que libertad sin límites es mejor que libertad con restricciones, pero no, no están así, ¿ya? Y tenemos que leer como la letra pequeñita, o sea, y de verdad mirar y cuáles son las consecuencias que trae esto. Entonces, por ejemplo, esto es como una comparación de lo que pasó en el cielo y de lo que está pasando externamente aquí en la historia, ya. Y me parece muy interesante y es una forma como de ejemplificarlo y saber qué es lo mejor y qué no es lo mejor, ya. Entonces tenemos que está el documento, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que se hizo el 4 de julio de 1776, donde su autor principal, Thomas Jefferson, escribió la declaración como una explicación formal de por qué el Congreso había votado el 2 de julio para declarar la independencia respecto a Gran Bretaña. Ellos se querían independizar. ¿Por qué se quieren independizar? Porque ellos están cansados del régimen, del autoritarismo, de... Ustedes conocen, ya hemos hablado mucho en la historia, o sea, ellos querían ser libres de eso, o sea, ya estaban cansados. Entonces aquí Gran Bretaña sería como ese régimen de Satanás, ¿ya? Porque es autoritario, es forzado, o sea, ahí no hay derechos para nadie. Sí me hago entender? Sí, Entonces Hermana, ellos quieren salir de ese régimen, ¿ya? Entonces ellos cogen la Carta de los Derechos Humanos porque lo que hizo Thomas Jefferson y los otros personas alrededor de él, ellos no hicieron algo nuevo. Ellos ya eso existía, ¿ya? Ya eso estaba. Y ellos lo sacaron de los escritos de, por ejemplo, hay varios autores, pero nada más quise como resaltar a John Locke, que él era un médico filósofo inglés y él es considerado como uno de los más influyentes pensadores del empirismo inglés y conocido como el padre del liberalismo clásico. Ya, él ya hablaba de esa libertad de, o sea, él no tampoco estaba de acuerdo con ese régimen que había. Y fue así que sus contribuciones al republicanismo clásico y la teoría liberal se reflejaron en la Declaración de Independencia, porque ellos tomaron de los escritos de él para crear la Declaración de Independencia y los derechos humanos. Él también iba muy a la par con los franceses, con Voltaire y Rousseau. Entonces, eh, por ejemplo, que quiero leerle como este pedacito de lo que decía él. Hay dos tratados, dos libros, Carta sobre la tolerancia y dos tratados sobre el gobierno civil. Eh, leerlo como una síntesis de eso para que viéramos cómo él pensaba. Entonces él decía que para John Locke el hombre es un individuo libre, que tiene derechos naturales, entre ellos su autoconservación y su espiritualidad, que serán inviolables tanto por terceros como por un Estado. La Carta sobre la Tolerancia, ese es su primer libro, desarrolla el concepto de la libertad individual, criticará la intolerancia
y la coacción que tanto las sectas religiosas como el Estado pueden llevar a cabo en contra del individuo. O sea, él no estaba de acuerdo con la unión de iglesia y Estado. Me imagino que él era protestante, no era católico. Este concepto de libertad individual y tolerancia religiosa, que se traduce en la aparición de la libertad religiosa, es una de las bases sobre la cual se asienta el gobierno civil de corte liberal, que se desarrollará en dos tratados sobre el gobierno civil, que es el otro libro de John Locke. Entonces, como les decía, ¿qué reemplazó? O sea, ellos hacen la declaración de independencia, querían ser libres de las monarquías, allá no más monarquía, reyes absolutos, pero ¿qué fue colocado en su lugar? Porque tiene que haber, o sea, no puede funcionar algo así como todo desordenado y loco, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿qué fue colocado en su Como la lugar? anarquía. Sí, Por no puede eso. funcionar. Ajá. Entonces, ¿qué creen que fue colocado? ¿Qué era necesario para organizarse? Las, ¿cómo es que las asambleas, No, los gobiernos? sí, pero ¿cómo lo podríamos llamar? No. Hay algo que rige todo eso. Me lo voy a dar una pista, Los un derechos libro. humanos. No, un libro. Ay, La Constitución. Exactamente, o sea, las leyes, las normas. sí. Entonces, Ajá. ellos estaban, o sea, en una declaración de independencia, querían ser libres, pero no se fueron a una libertad sin límites, o una libertad ilimitada que todo el mundo hacía lo que se le da la gana. O sea, no fueron así. Ellos tenían que crear unas leyes, hacerla en un compendio, hacer una constitución, unas restricciones, porque es que para que podamos funcionar y haya un acto de amor, tiene que haber restricción para protegernos, porque eso es una protección, no es un abuso, ni estás cohibiendo a nadie, ¿ya? Entonces, las constituciones con sus leyes son unas restricciones que crean una mentalidad de servicio de unos a otros. ¿Por qué? Porque primero, bueno, ahí constituyen a los gobernantes, la asamblea, los congresistas, todo eso, que en teoría era para que ellos sirvieran al pueblo, ¿ya? Y las normas que están ahí, las leyes entre los ciudadanos y todo, o sea, ¿cuál es el objetivo de eso? Que haya una armonía y que yo no abuse de mi vecino, ni que mi vecino abuse de mí, ni que nosotros, ¿ya? Ni que yo tenga que robar ni matar, porque ahí entonces hay un abuso de una parte, ¿ya? Entonces las restricciones son para protegernos. Las restricciones son un acto de amor. O sea, una libertad con restricciones es, o sea, es lo que ellos cambiaron, ¿ya? O sea, ellos no querían ese tirano, rey, monárquico. O sea, ellos no querían eso ya más, estaban cansados. Ellos querían ser libres, pero para poder ser libres tenían que crear unas normas. Bueno, así funciona el cielo y lo que acá fue al revés. Tenían esa libertad con normas, con restricciones, pero Satanás lo pervirtió y y lo convirtió en una libertad pervertida o sin límites, convirtiéndose en un tirano, ¿ya? Si ven como la semejanza, si ven como la importancia de que tengamos restricciones, Sí, señora. entonces en el Sí, hermana, movimiento, son necesarios. cuan- sí, cuando en el movimiento, si nosotros queremos pertenecer al movimiento, tenemos que bautizarnos. Para poder bautizarnos tenemos los votos. Y los votos son como la norma, ¿ya? Entonces, los votos nos protegen y están basados en el amor. O sea, no es algo que está colocado Sí, arbitrariamente ahí, ¿sí me entiendes? Porque, por ejemplo, el hecho de que podamos usar el pantalón, pero que eso o sea, que tú crees que por usar el pantalón es una libertad absoluta de usar lo que tú quieres, entonces has perdido el punto, ¿ya? Porque
El pantalón lo que quiere simbolizar es igualdad, no que pierdas el punto de que te quieras poner todo lo que tú desees o ser esclavo de la moda, ¿sí me entiendes? O sea, de todos modos sigue estando restringido la parte del No vestuario usar, porque, hermano, porque deben seguir con las leyes usar de la salud pantalones, y modestia. Señora, usar pantalones bien cortos y cosas escotadas y eso. exacto, porque igual tenemos que Porque, seguir las restricciones, o sea, las leyes de la sí, salud sí, y de la modestia y pues la modestia es eso, ¿no? Ser, no ser sí. Que una exhibicionista. muchacha me estaba haciendo esa pregunta. Entonces yo le dije, no, yo creo que no, yo creo que pantalones cortos ni escote no, porque como usted dice, eso ya es exhibicionista y ya eso no, ya no entra ahí porque O sea, ya todo eso es como, lo que usted se quiera poner hay que hacerlo, pero bajo los principios. Si algo ya se sale del exactamente, sí, principio, entonces no es, porque la idea no es tener una libertad sin límites así, porque por algo lo tiene, ¿sí me entiende? Y como decimos, es un acto de amor. Ya, unos jeans muy ajustados, muy sí, apretados, que te corta la circulación, te va a dañar y te va a dar varices y todo sí, eso. ¿Sí me entiendes? Entonces, sí, Dios te está protegiendo de que te enfermes. Por eso es importante las leyes de la salud. sí, ¿Ya? Entonces, sí, aquí la pregunta es nosotros de quién queremos ser esclavos. ¿Una libertad con restricciones o una libertad sin límite? O sea, eso es lo que cada quien los invito a reflexionar, a pensar, a mirar, a meditar. Eh, entonces, tenemos, como hablaba Yesenia ayer, o sea, siempre hay como dos fuentes de información, porque la batalla es de información. Si miramos, lo que dice Satanás es engañar con información. Entonces tenemos siempre como dos fuentes de información, tenemos que leer la letra pequeña, tenemos que de verdad mirar detrás de lo que sí, hay, de lo aparentemente bacano, chévere, y mirar eso. Entonces, como conclusión, somos llamados a servir sí, a otros, no podemos ser como egoístas, pensar solo en nuestros propósitos, objetivos, nos debe importar la salvación de las otras personas. O sea, no podemos ser como indolentes o como decir, ay, no, ya no quiero nada que ver con esta persona. Él verá a ver si se salva o no se salva. Eh, por ejemplo, ahora estamos en un punto en que todavía no estamos llegando a los otros grupos, sino que tenemos que, o sea, nos tienen que importar nuestros hermanos sacerdotes ya, a los que han tenido dificultades, a los que han tenido, aunque todos tenemos dificultades ya, pero sí debemos ser más, tener esa más hermandad entre sacerdotes, porque esa es la Ser invitación más que nos hace, empáticos, ¿sí? exactamente, esa es la invitación que nos hace Dios, ¿ok? Eh, Nuestras leyes son, ahí dice son, dice que sí, perdón, un error, son enmendables porque da una expansión de la libertad, igual que la Constitución. O sea, no se puede quitar nada, pero se puede expandir. Entonces yo creo que ya eso lo hemos visto y lo hemos entendido, por ejemplo, en los 10 mandamientos, que entendemos que tiene una forma como de escribir muy, muy diferente a lo que pensamos, pero en realidad están los principios de Dios, ¿ya? Entonces podemos sí, ir como corrigiendo eso y se puede enmendar y se puede expandir la libertad, ¿ya? Así como pasa en la Constitución con las enmiendas. Querer estar sin votos en el movimiento es la libertad sin restricciones y eso está mal. O sea, de verdad necesitamos los votos y de verdad los votos son un acto de amor. A nivel externo tenemos piedras hablando. Aquí estaba hablando sobre Nancy Pelosi, por ejemplo, que ella estaba en desacuerdo con Donald Trump y decía que los actos que él hacía que era inconstitucional, que le estaba pasando por encima de la Constitución y entonces eso está mal. Es como si alguien quiere pasar por encima de los votos y no estaba de acuerdo con los votos y eso está mal. Entonces, que a nivel interno también teníamos personas hablando en contra de la libertad sin restricciones. Ese era como
No sé si quieren comentar o alguna pregunta, algo que no quedó claro. No sé si se me escapa algo. Hermana, yo quiero Dígame. comentar algo. Sí, Nancy Pelosi, anteriormente estábamos creyendo en las teorías conspirativas de que ella era una mujer de mucho poder, que era una mujer que estaba, o sea, nosotros la veíamos como una amenaza, o sea, en la iglesia adventista o en el conservadurismo de la iglesia adventista, o sea, siempre yo oía de ella que ella era una mujer que podía traer la ley dominical, pero ahora con los ojos abiertos nos damos cuenta eh, que no, o sea, que mire que es que, ella lo que usted está diciendo, es que ese es el punto, hermanita, porque eso es lo que hablaba Yesenia ayer de los matices. O sea, no es tan fácil ver la diferencia y pues el engaño que tuvieron los ángeles también creo que no fue fácil, porque tenías a sí, alguien que te decía, mira, vamos a tener una libertad sin límite, tú puedes hacer lo que tú quieres, nosotros somos superiores a tal grupo de sí, criaturas y, o sea, y te lo pitan bueno, ¿ya? Y no es tan sí, así. sí, Entonces, es como una decisión de matices de que ni de cuál será este blanco, el otro blanco, no sé, o sea, para mí es, yo siento que no es fácil y las personas que están en el lado contrario a lo que yo pienso, que habré aprendido en el movimiento, eh, tienen sus motivos y pues los entiendo porque yo también estaba en esa posición, ¿ya? Y yo también creía que era lo bueno, lo correcto y que era lo que Dios quería. Que ese es el sí, punto, tú crees que estás en lo correcto. sí. Y yo me imagino que los ángeles, ellos estaban, ellos ahí, bueno, ellos se dejaron engañar por eso, porque ellos pensaban que estaban en lo correcto. Y como Exactamente. ahí parece ahí es que ellos en realidad no sabían quién era Jesús. O Sí, sea, lo que pasa es da a que entender cuando uno lee profecía, da a entender como si, por ejemplo, como Jesús estaba al mismo nivel de los ángeles, porque no se veía como una diferencia, porque exactamente, es que Jesús es humano. ahí es donde nace el problema. Cuando Lucifer se da cuenta Exacto, que, o sea, dirá, o sea, yo soy el jefe de los querubines, el superior, el mejor dicho, el más. Y él que no es y lo convierte en, o sea, es exaltado y es igual a Dios, él le pareció injusto eso. O sea, no sé, así como un ejemplo, me imagino que es como cuando alguien tiene un puesto y cree que si el gerente se va, él es el que va a seguir al gerente y además que traen a alguien que estaba por debajo de él y lo nombran gerente y no lo nombraron a él, entonces debe crear mucho inconformismo. sí, sí. Entonces, si quieren cerramos entonces con una oración. ¿No hay más comentarios? Amén. Bueno, te vamos a No, orar. estaba analizando todo lo de la conclusión. Ah, bueno. Vamos a orar entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, porque a pesar de que no merecemos tanta misericordia de ti, tú siempre nos demuestras tu infinita bondad y tu amor. Cada día aquí aprendiendo, Señor, gracias por este estudio, porque tu Espíritu Santo llegó a cada uno de nosotros aquí presentes, Señor, y nos muestra que tu ley es perfecta, Señor, que esas aparentes restricciones en realidad es tu amor reflejándose, Señor, hacia nosotros y protegiéndonos, Padre, de todo mal. Te pedimos perdón porque somos egoístas, Señor, porque eh, hemos descuidado o sea, nuestro objetivo, a lo que somos llamados, que es a servir, Señor. Ayúdanos a ser más empáticos, a de verdad
con, con amor, ayudar a los demás y entender, Señor. Ayúdanos a tomar buenas decisiones. Te pedimos por esta semana que inicie, Señor. Sé tú con cada uno, con las personas que tampoco pudieron entrar, o sea, con todo el ministerio, Señor. Sé con cada uno, bendícelo, ayúdanos. Tú conoces cuáles son las dificultades y lo que se nos viene a cada uno, Señor. Eh, Sé tú guiándonos. Te pedimos Amén. también por todas las personas del movimiento que están atravesando dificultades, enfermedades, situaciones económicas, tristeza, Señor. Ayúdanos a todos, ayuda a este pueblo, Señor, que somos llamados sacerdotes. Ayúdanos para que podamos eh, lograr la victoria, cruzar esa línea de reforma y llegar hasta el final, Señor. Te pedimos por todos, también por la humanidad que está tan doliente por estas protestas, Señor. Son cosas que son necesarias, Padre, y aquí vemos como reflejado todo lo que hemos estudiado, el abuso de poder, la corrupción, Señor. Ayúdanos que no haya más muertes, Padre Santo. Todo te lo suplicamos, no habiendo más, no habiendo métodos en nosotros, sino en tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Bueno.